Te cuento que cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia. El de espadas al rey David, tréboles a Alejandro Magno, corazones a Carlo Magno y el de diamantes a Julio César. Continuamos con más de Hora de Té. Hoy con nosotros una invitada muy especial. Ella es la doctora Carmen Rodríguez, cardióloga, quien nos hablará de un tema muy interesante y que está afectando a mucha gente luego de esta pandemia y el COVID-19, como es la insuficiencia cardíaca. Ana Mirta Vargas. Bueno, aquí feliz y agradecida de la vida, como siempre, recibiendo a la doctora Rodríguez, quien es internista, es investigadora del estudio INFRICARD 2 y es la autora del registro de intervención en falla cardíaca del Hospital Dr. Marcelino Vélez. Y entre otras muchas cosas más que no lo podemos decir aquí porque nos vamos a pasar la tarde entera hablando de su currículum. Pero nosotros sí queremos saber de esa insuficiencia cardíaca y cómo afecta, cómo superarla, nosotros los gorditos, qué tal con eso. Y tantas cosas que tenemos que saber de ti. Cuéntanos. Muchísimas gracias por la invitación, Ana Mirta, José Gregorio. Para mí es un placer compartir con ustedes aquí. Y cierto es que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que no es nueva, que afecta un gran número de pacientes a nivel mundial, representa un 1% de la población. Estamos hablando de que millones de personas están afectadas de esta condición, que es la incapacidad que tiene el corazón de mantener su función de bomba y los requerimientos básicos para poder llevar la sangre y nutrientes a nuestro organismo. Es decir, es un fallo del corazón, propiamente dicho. Es así como se define y la incidencia mundial, como les comento, es de aproximadamente un 1%. Gracias a las nuevas investigaciones, hoy en día hemos mejorado la mortalidad total, pero todavía la expectativa de vida en esta enfermedad es pobre. Cuando a una persona se le dice que está en falla cardíaca, estamos hablando que de 100 personas, 65 pueden fallecer al cabo de 5 años. Es decir, que tiene una alta tasa de mortalidad. O sea que una persona con una insuficiencia cardíaca tiene 5 años para arreglarse el tema. Puede ser así, pero hemos mejorado. O sea, antes hablábamos que era un menos de un 17% y hoy establecemos un 65% o más con los nuevos medicamentos que hay para falla cardíaca. De hecho, en nuestro país ya hemos entrado también en el tratamiento de la falla cardíaca y contamos con hospitales que están dando el servicio. Si no bien tienen prácticas de clínicas de insuficiencia cardíaca, contamos por lo menos con programa de intervención para pacientes con falla cardíaca. Por ejemplo, como allá en el Hospital de Herrera, que yo coordino el programa de falla cardíaca, tenemos atención a los pacientes con esta condición clínica. Y cualquiera puede hacer una insuficiencia cardíaca, es decir, casi siempre se creía que era el final de todas las enfermedades cardiovasculares, que cuando hablábamos de insuficiencia cardíaca era porque ya el paciente se terminó. Es decir, que si era hipertenso y su enfermedad se evolucionó y terminó allí, o que hizo un infarto y lo llevó a la falla. O sea, hay muchas causas por las cuales el paciente puede terminar con insuficiencia cardíaca, pero ya podemos decirle al paciente no se va a morir de esto. O sea, si bien tiene todavía una alta mortalidad, si hacemos lo que hay que hacer a tiempo y el paciente recibe tratamiento, podemos mejorar su expectativa de vida. Doctora, nos gustaría saber ¿quiénes tienden más a padecer de insuficiencia cardíaca? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Y cuáles rangos de edad son los que marcan la mayor tasa de casos? Perfecto, muy buena pregunta. Es una enfermedad de adultos mayores de 65 años, pero puede verse en pacientes jóvenes. La prevalencia es similar en hombres que en mujeres, aunque en la mayoría de las investigaciones, de los estudios,
casi siempre, aunque se hacen esfuerzos por hacer que sea equitativo, hombre y mujer en la misma cantidad, todos los estudios tienen un 25% de mujeres y un 70% hombres, lo que quiere decir que los hombres acuden más al médico. Por eso es que insistimos, porque ahora en febrero, que de hecho me vestí de rojo precisamente por eso, porque hacemos un llamado a las mujeres a que atiendan su corazón, porque muchas de las mujeres desconocen que una de las causas principales de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. Entonces, en los estudios también las mujeres participan menos porque acuden menos al médico. Eso no quiere decir que en ellas la enfermedad no exista, es que no se asisten. ¿Y cómo una persona puede saber que tiene insuficiencia cardíaca o sospechar de eso? O sea, así ir al médico, ¿cómo lo hace? O sea, ¿qué síntomas tiene? El síntoma principal de la insuficiencia cardíaca es la falta de aire o el cansancio, la fatiga, la dificultad para respirar. Normalmente estos pacientes se quejan de que le falta el aire, se le hinchan las piernas, tienen palpitaciones, sienten que su corazón va muy rápido. Una de las síntomas muy comunes también es que cuando se acuestan no pueden respirar, es lo que llamamos ortopnea, que tienen que utilizar 2 y 3 almohadas para poder dormir. Estos pacientes despiertan en la noche tosiendo porque se sienten que se asfixian, que le falta aire. Y es una enfermedad bastante angustiante, no solo para los pacientes, sino también para los familiares que tienen que cuidar de ellos, porque en esta condición debe involucrarse toda la familia. Imagínense un paciente joven, en edad productiva, con una familia que depende de ellos, pues se siente limitado, porque esto también evita que el paciente acuda a su trabajo de manera regular. Entonces, es una enfermedad bastante limitada. Hablemos un poco, doctora, de esa medicación que llevan estos pacientes. Me imagino que cambia su rutina en la totalidad, desde la alimentación hasta el ejercicio y las medicinas. Así es. Y hay muchos mitos alrededor de la insuficiencia cardíaca. Una de las causas más comunes en nuestro país y a nivel mundial es la hipertensión arterial. Hipertensión arterial no tratada es una causa de insuficiencia cardíaca. La presencia de infarto o enfermedad arterial coronaria no estudiada. En los pacientes diabéticos, en las embarazadas, se produce lo que se llama miocardiopatía dilatada periparto. Son mujeres que cursan un embarazo y al final del embarazo terminan agotándose, cansadas, con falta de aire, y cuando se les hace un ecocardiograma, que es el gold estándar para hacer el diagnóstico, o sea, la herramienta básica para hacer el diagnóstico es un ecocardiograma, entonces allí vemos que su corazón está grande y afectado. Entonces, estos pacientes deben de ir con un especialista. Y en nuestro país, pues, son bien dirigidos. Los pacientes pueden llegar ya sea a emergencia o atención primaria y una vez son referidos al cardiólogo. El tratamiento básicamente es con medicamentos. Se les utiliza medicinas que son diuréticos, que le ayudan a orinar. Estos también se combinan con otros fármacos que antes eran utilizados para la diabetes y hemos visto que dan beneficio también en esta enfermedad y que está muy de moda, los inhibidores del SGLT2. Tenemos también que estos pacientes se mejoran con medicamentos tipo diurético también que ahorran potasio y medicamentos para su patología en sí, que es el sacubitril/valsartán o los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Todos deben ser fármacos prescritos y supervisados por un equipo médico. No debe ser de manera independiente ni tampoco de autoprescripción. Se recomienda también que estos pacientes consuman poca sal en su dieta para que no retengan líquido y que en su alimentación incluyan proteínas y que se supervise la función del riñón siempre. Porque si se afecta el riñón en este caso, pues entonces tenemos ya 2 órganos enfermos y somos como los vehículos, ¿verdad? Por piezas. Entonces ahí ya tenemos otra situación de salud. Ahí el peso influye en la... Sí. La obesidad está relacionada con enfermedad cardiovascular en todos los sentidos, pero a lo que más se relaciona en este caso no es la insuficiencia cardíaca, porque cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, en este caso del día de hoy, es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es el paciente que tiene el corazón grande como la gente lo conoce. Pero hay una insuficiencia cardíaca que es la que tiene la fracción de eyección preservada,
que es lo que antes se llamaba disfunción diastólica, que afecta directamente al paciente que está obeso, porque la grasa se acumula a nivel del pericardio, o sea, de la capa que cubre el corazón, y esa grasa no deja que el corazón se relaje adecuadamente. Y entonces el paciente comienza a sentir falta de aire y siente que se cansa con facilidad al subir escalera, al caminar, y hace síntomas de falla cardíaca, pero cuando hacemos el ecocardiograma tiene la función conservada. Eso no quiere decir que él está sano, y si no lo tratamos a tiempo puede terminar haciendo dilatación del ventrículo. Así es. Doctora, es interesante lo que dice, cómo el ecocardiograma es la base diagnóstica directa y precisa para poder determinar este padecimiento. Aparte del ecocardiograma y de esa sintomatología que usted ha mencionado, ¿factores hereditarios pueden incidir en esto? Una mala práctica de vicios de fumar y alcohol pueden también incidir. Así es, excelente. El alcohol y otras drogas narcóticas pueden generar insuficiencia cardíaca. El alcohol es una de los tóxicos más comunes produciendo insuficiencia cardíaca. Y se ha demostrado y está descrita la miocardiopatía dilatada post-alcohol. De hecho, estos pacientes, desde que dejan la bebida, a los 6 meses o al año, uno puede notar cambios en su corazón, o sea, en mejoría de su corazón cuando dejan de tomar. Y otras drogas narcóticas, bueno, como el uso de la cocaína, que puede producirlo porque genera una taquicardia y afecta el músculo cardíaco. Y finalmente, los pacientes, que también se ha visto muy común, son aquellas personas que han padecido cáncer y que han necesitado terapia, quimioterapia. La quimioterapia y la radioterapia también pueden afectar el corazón y llevar al paciente a hacer una insuficiencia cardíaca. De hecho, se ha generado una especialidad nueva en cardiología que se llama cardio-oncología, que es la relación entre el corazón y el cáncer, porque la mayoría de los pacientes que van a terapia de cáncer terminan entonces con enfermedad cardíaca. Wow. Bastante complejo el asunto. Sí. Es complejo, sí señor. Entonces vamos a revisar un poquito sobre las sustancias o dietas que pueden ayudar. He escuchado que mucha gente está usando algunos, por ejemplo, el magnesio, algunos minerales como el magnesio con lisina para ayudar al corazón. ¿Usted está de acuerdo con esas sustancias naturales para...? En cuanto a lo importante en este caso es que la persona busque atención médica, porque es una enfermedad en la que el paciente afectado de insuficiencia cardíaca camina mucho. Camina mucho en medicina es que pasa de médico a médico, de mano a mano. Y entonces estos pacientes lo que buscan es mejoría, a veces se desesperan ellos, sus familiares, porque no ven una respuesta inmediata a su corazón. Sin embargo, por protocolo, si nosotros hacemos las cosas como nos recomiendan las guías internacionales, que normalmente nuestros cardiólogos estamos formados de las escuelas y nos guiamos de las guías de recomendación europeas y americanas, del American College of Cardiology y de la American Heart Association. Las recomendaciones es que el paciente se esté tratando con un médico cardiólogo, y más si este cardiólogo está entrenado en falla cardíaca. Entonces, porque su enfermedad no le va a dar tiempo a que el paciente pruebe con sustancias que no están demostradas su efectividad. Yo digo que nosotros no podemos estar bien con Dios y con el diablo. Es decir, la persona tiene que ser coherente. Y, por ejemplo, la medicina natural tiene sus usos, pero cuando nosotros prescribimos un fármaco es porque ya ha sido estudiado y aprobado para tal entidad y que tiene múltiples ensayos que lo han demostrado. Entonces, cuando uno le da un medicamento a un paciente de una prescripción es porque realmente esto se ha demostrado. Y como les dije en principio, la insuficiencia cardíaca ha llegado en el momento en el que toda la industria farmacológica está interesada en la patología y se está estudiando bastante. Y de hecho, en los últimos 10 años, yo les puedo asegurar que ha hecho un cambio
radical, que eran pacientes que estaban postrados en una cama o en una silla que no podían respirar. Ya eso no se ve. Nosotros vemos los pacientes de falla cardíaca que vienen caminando, que vienen incluso solos, que pueden valerse por sí mismos y que notan una mejoría incluso desde la primera visita. A la segunda vez, cuando se le aplica el cuestionario de Kansas, que es para saber su bienestar, tanto psicológico como de físico, ellos dicen que ha mejorado. Vienen sintiéndose un 40% y llegan con un 92, un 100%. Y eso es bastante significativo cuando una persona no podía caminar 3 pasos ni dar la vuelta siquiera al comedor de su casa, que se cansaba. Eso ha sido bastante, un logro bastante bueno. Doctora, hablemos un poco de esos estudios y esa medicina alternativa que puede ser complementaria con la de un cardiólogo para mejorar la salud de una persona con insuficiencia cardíaca. Perdón, repíteme, que pasó un camión. Ustedes saben que esto es en vivo. Sí, queremos saber qué opinión le merece la aplicación de medicina alternativa en conjunto con la cardiológica en pacientes con insuficiencia renal. Siempre que lo insuficiencia cardíaca, perdón. Exacto. Siempre que lo consulta con su médico tratante, se aplica, porque, por ejemplo, el hecho de que el paciente utilice cierta, por ejemplo, la coenzima Q10, que es bueno porque libera óxido nítrico y regula el endotelio, se puede utilizar. Algunos electrolitos son delicados porque yo no les he dicho, pero ¿de qué mueren los pacientes de insuficiencia cardíaca? La primera causa de muerte es la falla de bomba cardíaca, o sea que se muere en un edema agudo de pulmón. Y la segunda causa de muerte es la muerte súbita, o sea que estos pacientes pueden morir de repente. Entonces, la persona que sabe que tiene una entidad que cuando yo le doy un brochure que le explica su condición y sabe que puede morir de repente o que puede morir en un edema agudo de pulmón, que es una muerte terrible porque uno siente que se está muriendo, que es una inminente muerte lo que viene, nadie quiere pasar por eso. Entonces, yo no creo que estos pacientes quieran buscar medicina alternativa. Yo sé que si nosotros le ofrecemos que él se va a mejorar y que a los 6 meses, cuando hacemos un ecocardiograma control de una fracción de eyección, que es una función ventricular, que estaba en un 19 o un 20%, ahora tiene 45, cuando lo normal es 55, es una mejoría muy drástica. Es un giro de 160 grados que cualquiera no apuesta a inventar con otras sustancias. ¿Cuántos tipos de insuficiencia cardíaca hay? Sí, entonces tenemos la insuficiencia cardíaca a la que nos estamos refiriendo hoy, es con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y es cuando el lado izquierdo del corazón está afectado. Esto puede llevar a hacer una insuficiencia cardíaca derecha también, como consecuencia de la situación. Pero en realidad la que nos estamos refiriendo en específico es la izquierda. También tenemos anterógrada y retrógrada. Tenemos la clasificación de aguda, que es la que ocurre de repente, casi siempre asociada a un infarto o un tromboembolismo. Y la insuficiencia cardíaca crónica, que es la mayor que vemos en consulta, porque son pacientes que han visto una enfermedad que ha venido de manera progresiva y se ha ido presentando poco a poco. Entonces también tenemos la confusión sistólica preservada, que es aquella que los pacientes tienen un corazón aparentemente dentro de su tamaño normal, pero que ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Así es. Muy bien. Doctora, ¿algunas recomendaciones para concluir con esta interesante entrevista? Las recomendaciones siempre son las mismas, en las que no esperemos que nos roben para poner candado en buen dominicano. A veces nos preguntan, y es una pregunta obligada, ¿cuál es el mejor momento para ir a atención médica? Y después que el niño deje el pediatra, a los 17, debe de verse entonces con un internista. Y la visita al cardiólogo también es importante porque las mujeres, por ejemplo, van al ginecólogo, pero los hombres no visitan ningún médico a menos que se sientan algo. O sea que es importante que vayan a atención porque, o si sienten alguna manifestación de la enfermedad, que podemos recordarles que es falta de aire, que se le hinchan las piernas, que siente su corazón rápido o que siente que no descansa en la noche porque tiene que levantarse tosiendo. Son síntomas característicos de esta enfermedad.
que eso entonces se va a confirmar con el electro, el eco y los péptidos natriurétricos. Antes de ir, doctora, yo quería que nos dijeran qué papel juega el estrés, si es que juega alguno en la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál? El estrés. El estrés es muy importante porque hay dos entidades en cardiología directamente relacionadas con el estrés, que es el síndrome de burnout, que es el paciente que está sometido a mucha carga, principalmente la laboral. Es muy común en los médicos en esta época de COVID. Y también está el síndrome del corazón roto o Takotsubo, que es muy común cuando se relaciona con la depresión. Entonces, son enfermedades ambas que se pueden manifestar como una insuficiencia cardíaca y que además tienen daño en el corazón. Cuando lo estudiamos, es un paciente que sí estructuralmente tiene su corazón afectado y entonces están directamente relacionadas al estrés. Por lo que hay que cogerlo. Bueno, de verdad que ha sido muy interesante conversar con la doctora Carmen Rodríguez. Ella es médico cardiólogo e internista. Nos gustaría que compartiera su ubicación y sus teléfonos para que las personas puedan acudir a su consulta. Gracias, sí, claro. Yo estoy en la Clínica Independencia. Mi número es 809-508-2228 y en el Hospital Marcelino Vélez Santana, a sus órdenes. ¿En las redes sociales? Tenemos el portal de Cardiosíntesis, donde estamos cada día actualizando nuestras informaciones médicas y artículos de vanguardia, no solo por cardiólogos, sino por médicos de diferentes especialidades. Muy bien. Bueno, gracias por señores, así es. De verdad que ha sido muy interesante conversar con la doctora Carmen Rodríguez, médico internista y cardiólogo que está a su servicio desde el Centro Médico Independencia. Hasta la próxima, doctora. Muchas gracias por estar y continuamos con más del Congreso. Gracias por la invitación. Y buena salud. Gracias. Farmacias Carol presentó